¿Ahora se escucha? ¿Tampoco? Más fuerte, por favor. Más fuerte. Más fuerte. ¿Puedes subir el volumen un poquito? Siendo las 14 horas con 31 minutos, se inicia la audiencia en causa RIT 395 del año 2017. Dirige la audiencia a la magistrada Isabel Peña Cifuentes, jueza titular del juzgado de garantía de Pozo Almonte. Para el registro voy a solicitar a los intervinientes que se individualicen, comenzando por Ministerio Público. Magistrado, buenas tardes. Fiscal Harry Torres López. Buenas tardes, señoría. María del Pilar Barrientos, por el Servicio Nacional de Aduana, acompañada por el abogado de la aduana, don Mauricio Sudre Taberna. Buenas tardes, magistrado. Por la aduana, Servicio Nacional de Aduanas, abogado Mauricio Sudre Taberna. Buenas tardes, abogado. ¿Por la defensa? Su señoría, buenas tardes. Por los 9 imputados, funcionarios públicos bolivianos, el abogado Claudio Ernesto Vila Bustillos. Buenas tardes, su señoría. Buenas por la tardes. defensa de los 9 funcionarios públicos bolivianos, Manuel Choque Morales. Buenas tardes, señora magistrada. Abogado César Romano, director nacional de Defensa Pública del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias. Los imputados ya saben el procedimiento. Necesito su nombre, su número de carnet y su nacionalidad, por favor. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es Brian Leandro Canallata Mendo, con número de carnet 831-3379, domiciliado en La Paz, Bolivia, funcionario público de la Aduana Nacional de Bolivia. Gracias. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Diego Guzmán Vázquez, con carnet de identidad 748-4396, de nacionalidad boliviana, con residencia actual en la ciudad de Sucre, Bolivia. Gracias. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Soy el suboficial del Ejército de Bolivia, Carlos Galli Solís, con carnet de identidad 530-4148, domiciliado en el Alto, La Paz. Gracias. Buenas tardes, señora magistrado. Soy el capitán de infantería Alex Johnny Carvajal Luchani, oficial del Ejército de Bolivia. Mi número de carnet de identidad es el 48-45-460, domiciliado en La Paz, Bolivia. Gracias. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es David Simar Kenayata Laurel, con carnet de identidad 4308722 de la ciudad de La Paz, funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia y radico en la misma ciudad. Gracias. Buenas tardes, magistrada. Mi nombre es Juan José Torres González. Mi número de carnet es 6758325. Mi domicilio está ubicado en la avenida Pumaya número 1000 de la ciudad de La Paz. Soy funcionario público de la Aduana Nacional de Bolivia. Buenas tardes, magistrada. Mi nombre es Arsenio Choque González, con número de carnet 5742-155, de Oruro, Bolivia. Soy funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia. Gracias. Buenas tardes, magistrada. Mi nombre es Carlos Luis Huachaya Rada, con cédula de identidad 6877711, La Paz, con domicilio en la ciudad de La Paz, Bolivia, funcionario público de la Aduana Nacional de Bolivia. Buenas tardes, señora magistrada. Mi nombre es Ediberto Saúl Flores Mamani, con número de carnet de identidad 6600253, de la ciudad de Potosí, funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia, de la Gerencia Regional Potosí. Gracias. Bien, se había hecho entonces un receso para que el tribunal pudiese analizar los antecedentes de esta causa y pudiese dictar la sentencia. La sentencia tiene 46 hojas. ¿No escuchan nada? ¿Pueden revisar eso, por favor? ¿Ahora escuchan? Más o menos, ya. Bien, el fallo tiene 46 hojas, como les señalaba, es bastante extenso, y el tribunal hizo un análisis de todos los antecedentes que fueron rendidos en la audiencia anterior y de lo señalado por las partes. La defensa entiendo que solicita la lectura íntegra del fallo. Ya. Entonces, Pozo Almonte, 21 de junio del año 2017, visto, se oído, teniendo presente. Primero, ¿estoy con audio o no? ¿Cris? ¿Sí? Ya. Que ante el Tribunal de Garantía de esta ciudad, presidido por la jueza titular Isabel Peña Cifuentes, se ha sustanciado el proceso número 395 del año 2017, RUC 1700265409-1, en el cual ha intervenido el fiscal de esta ciudad, del Ministerio Público, el señor Hardy Torres López, la abogada querellante en representación del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, doña María del Pilar Barrientos, el abogado defensor penal público, don Claudio Vila
Bustillos. Quienes asisten a los acusados: don Brian Leandro Quinayata Mendo, cédula de identidad chilena para extranjeros número 14.861.399-0 y cédula nacional, cédula de identidad boliviana número 83.13.379. Diego Guzmán Vázquez, cédula de identidad chilena para extranjeros número 14.861.401-6, cédula de identidad boliviana número 74.84.396. Carlos Calle Solís, cédula de identidad chilena para extranjeros número 14.861.407-5, cédula de identidad boliviana número 53.04.148. David Simar Quinayata Laurel, cédula de identidad chilena para extranjeros número 14.861.404-0, cédula de identidad boliviana número 43.08.722. Carl Luis Huachaya Rada, cédula de identidad chilena para extranjeros número 14.861.405-8, cédula de identidad boliviana número 68.77711. Juan José Torres González, cédula de identidad chilena para extranjeros número 14.861.406-7, cédula de identidad boliviana número 67.58.325. Ediberto Raúl Mamani Flores, cédula de identidad para extranjeros chilena para extranjeros número 14.861.403-2, cédula de identidad boliviana 66.00.253. Alex Johnny Carvajal Uchani, cédula de identidad chilena para extranjeros número 14.861.402-4, cédula de identidad boliviana número 48.45.460. Arsenio Choque González, cédula de identidad chilena para extranjeros número 14.861.400-8, cédula de identidad boliviana número 57.42.155. Todos de nacionalidad boliviana, respecto de quienes se ha aducido acusación por los delitos de contrabando, robo con violencia e infracción a la ley de control de armas. Segundo, que de acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, aceptados por los acusados en audiencia y por su defensa, se dio inicio a la presente causa en virtud de los siguientes hechos. El día domingo 19 de marzo del año 2017, en horas de la mañana, en el sector denominado Tulapampa, comuna de Colchane, República de Chile, en circunstancias que el ciudadano chileno Roberto Castro Chamaya se encontraba como conductor del camión placa patente JDGX-11, esto es, un camión marca Volvo de color azul, y como copiloto se encontraba el ciudadano chileno Sergio Arqueros Ábalos, y quienes se desplazaban con dirección hacia Colchane, fueron abordados por un vehículo placa patente boliviana, en el cual se desplazaban personas civiles y militares, y entre los cuales se encontraban los imputados Alex Carvajal Uchani y Carlos Calle Solís, quienes en compañía de otros militares, cuyas identidades hasta ahora no son desconocidas, procedieron a disparar en varias oportunidades armas de fuego antimotines al vehículo en el cual se encontraban las víctimas, logrando mediante aquello intimidarlas y que aquellas detuvieran su marcha. Luego de aquellos, los bajaron a viva fuerza del camión, procediendo a golpear a Sergio Arqueros Ábalos, ello con el objeto de que aquel entregara las llaves del camión, cuestión que finalmente lograron, y una vez con las llaves en su poder se apoderaron del camión y de la mercadería que contenía en la parte posterior. Abandonaron a las víctimas en el lugar, procedieron a dirigir el camión en dirección contraria, es decir, conducirlo en dirección hacia Bolivia, siendo escoltados por el vehículo menor en el cual primero se desplazaban. Los acusados alcanzaban a conducir el camión aproximadamente 1 kilómetro con destino al límite con Bolivia, no pudiendo avanzar más debido a que aquel sufrió un desperfecto mecánico. Y atendido que pobladores del sector y otros conductores de camiones que se encontraban en las cercanías habían concurrido a auxiliar a las víctimas y los seguían con un vehículo menor, los imputados abandonaron el camión, no sin antes llevarse las llaves del mismo y el relay de arranque. Al llegar al lugar donde se encontraba el camión, las víctimas intentaron darle arranque al motor, cuestión que no pudieron atendido a que no contaban con las llaves y faltaba la pieza ya señalada. Y en momentos en los cuales realizaban tales labores, regresaron al lugar los imputados Calle Solís y Carvajal Uchani, ahora en compañía de los acusados Juan Torres González, Carl Huachaya Rada, Arsenio Choque González, Ediberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez, David Quinayata Laurel y Brian Quinayata Mendo, a bordo de los vehículos placa patente boliviana 1149 PIG y placa patente boliviana 3025 XBA. Además, en compañía de otros 3 vehículos más,
todos ellos con placas bolivianas y personas en su interior cuyas identidades hasta ahora es desconocida, y sin que dichos vehículos registren ingreso legal al país por paso habilitado. Ello con la intención de completar el ilícito, llevarse el camión ya señalado a la República Boliviana y dar cobertura a la huida hacia Bolivia, distante a escasos kilómetros del lugar donde se encontraba detenido el camión. Para lograr dichos objetivos contaban con armas de fuego largas y cortas y además abundantes municiones. Y en momentos en que aquello sucedía, llegó al lugar personal de carabineros de la subcomisaría de Colchane, quienes habían sido alertados por la presencia de militares y civiles bolivianos en territorio chileno, y que se estaba gestando la sustracción de un camión, y al divisar al personal policial, los imputados intentan darse a la fuga, huyendo en dirección hacia el límite con Bolivia, no logrando su objetivo, siendo detenidos por el personal policial a escasos metros del lugar dentro de territorio chileno. Así entonces se incautó al acusado Carlos Calle Solís una pistola marca Norinco, calibre 9 milímetros, serie 60-10-166, con su respectivo cargador, y 5 cartuchos balísticos del mismo calibre. Al acusado Alex Carvajal Uchani se le incautó una pistola marca Norinco, calibre 9 milímetros, serie 60-05-053, con su respectivo cargador y 5 cartuchos balísticos del mismo calibre. Además, se incautó al interior del vehículo placa patente boliviana 1149 PIG una escopeta marca Monster, calibre 12, serie número L297726, con una vaina percutada del mismo calibre. Un stopper lanzagases marca DEF Tech Corporation, serie D08481, calibre 37 milímetros. Un stopper lanzagases marca DEF Corporation, serie D08463, calibre 37 milímetros. Por su parte, al interior del vehículo placa patente boliviana 3025 XBA se encontraron 5 cartuchos antimotines calibre 37 milímetros, 7 cartuchos lacrimógenos calibre 37 milímetros y una vaina percutada proveniente de un cartucho lacrimógeno. Producto de los golpes recibidos, don Sergio Arqueros Ábalos, al momento de que los acusados intentaban que se entregaran las llaves del camión, este resultó con una contusión occipital de carácter leve, de acuerdo al registro de atención de urgencia de la posta de Cariquima. Finalmente, el valor aduanero de los vehículos que los imputados conducían y que habían ingresado de contrabando al país, ello por cuanto no hay constancia de un ingreso legal de los mismos al territorio nacional y que correspondían a los vehículos placa patente boliviana 3025 XBA. Esto es un vehículo marca Nissan, modelo Patrol, de color plateado, cuyo valor aduanero, según Aforo, asciende a la suma de 24.834,70 dólares americanos, y el vehículo placa patente boliviana 1149 PIG, que corresponde a un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruise, color azul, y cuyo valor aduanero, según Aforo, asciende a la suma de 25.000 dólares americanos, eludiendo con ello los acusados el pago de los gravámenes y defraudando al fisco de Chile. Tercero, los hechos relatados en la audiencia y los antecedentes de la investigación a juicio del Ministerio Público constituyen los delitos de robo con intimidación y violencia del artículo 432 y 436 del Código Penal. Porte de arma de fuego prohibida, artículo 3 en relación con el artículo 3 de la Ley 19.798, y contrabando de los artículos 180 y 178 de la Ordenanza Aduanera respecto de los señores Alex Carvajal Uchani, Carlos Calle Solís, Juan Torres González, Carl Huachaya Rada, Arsenio Choque González, Ediberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez, David Kenayata Laurel, Brian Kenayata Mendo. Todos delitos en grado de consumado y con participación de los acusados en calidad de autores, conforme lo expuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Cuarto, que para acreditar la existencia de los delitos y la participación de los acusados, el Ministerio Público ha señalado los siguientes antecedentes de conformidad con lo expuesto en el artículo 411 del Código Procesal Penal. Testigos. A. Roberto Adiel Castro Chamaya. ¿Quieren que lea también todo lo antecedentes de los testigos o solo los nombres? Señores, ¿leo todo lo que señala, lo que está señalado, o son los nombres? ¿Solo la individualización? ¿Tiene algún inconveniente ustedes? Ya. Los testigos: Roberto Adiel Castro Chamaya, Sergio Ulises Arqueros Ábalos, Cristian Constanzo Ávila, Pedro Abbal Visir, David Naicul Painiqueo, Richard Sáez Martínez,
Aram Olmedo Núñez, Isaías Alfonso Gallegos Bahamondes, Alexis Bobadilla Moreno, Diego Aguirre Aguirre, Mario Máximo Chayapa Chayapa, René Santiago Chayapa Chayapa, Cirilo Leoncio Moscoso Chayapa, Cristian Alejandro Mamani, Ramón Ulloa Contreras. Prueba pericial, Efraín Olivares Godoy. Ya, esto lo voy a tener que leer, sí. Ingeniero geomensor de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Rodrigo Muñoz Guerrero, ingeniero geomensor de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. Marcelo Luengo Erices, ingeniero geomensor de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. Todos ellos con domicilio en Chile. Pablo Leiva Garrido, perito criminalístico del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, la OCAR. Edison Castro Ortiz, planimetrista forense del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, la OCAR. César Duque Campos, perito en identificación forense del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile. Richard González González, químico farmacéutico, perito del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile. Edgar Lima Arroyo, perito balístico del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile. Prueba documental. Copia del traspaso de mercadería 3405 de fecha 8 de marzo del año 2017. Copia del transporte de mercaderías desde Zona Franca, número 8823 de fecha 16 de marzo del año 2017. Extracto de filiación y antecedentes de todos los acusados. Copia de oficio 1173-70 del abogado de la Intendencia Regional de Tarapacá. Aforo documental del vehículo placa patente boliviana 3025-XBA. Aforo documental del vehículo placa patente boliviana 1149 PIG. Registro de atención de urgencia de la víctima en el consultorio de Cariquima. Otros medios de prueba, set de 158 fotografías contenidas en los peritajes ofrecidos. Quinto, el ente persecutor, al momento de formular la acusación en contra de los imputados presentes en la audiencia y ante la posibilidad de proceder conforme a las normas del procedimiento abreviado, reconoce que respecto de todos los acusados no concurren circunstancias agravantes de responsabilidad penal, pero sí concurren a su favor las siguientes circunstancias atenuantes de responsabilidad. Respecto a todos los acusados y por todos los delitos, la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior. Respecto a todos los acusados y por todos los delitos, la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11, número 9 del Código Penal. Ella en relación con lo dispuesto en el artículo 407 del Código Procesal Penal, esto es, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Y respecto de todos los acusados y solo respecto del delito de porte de arma de fuego prohibida, la atenuante del artículo 10, atenuante artículo 10, número 10, en relación con el artículo 11, número 1 del Código Penal. Esto es, la eximente incompleta de quien obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Luego, en conformidad a la pena asignada por la ley del delito, a su grado de desarrollo, la participación atribuida a los acusados y el número de circunstancias atenuantes que concurren, la Fiscalía solicita se aplique a cada uno de los acusados las siguientes penas. Por el delito de robo con intimidación y violencia, la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, además de las penas accesorias del artículo 29 del Código Penal, sin las costas de la causa, atendida a su aceptación al procedimiento abreviado. Por el delito de porte de arma de fuego prohibida, la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, además de las penas accesorias del artículo 29 del Código Penal, el comiso de las armas y municiones incautadas, sin costas de la causa. Por el delito de contrabando se solicita la pena de multa de 1 vez el valor aduanero de las mercancías incautadas, el comiso de las especies y sin las costas de la causa. En este punto se debe dejar establecido que la abogada creyente que actúa en representación del Servicio Nacional de Aduanas se le añade una audiencia que está de acuerdo con proceder conforme a las normas del procedimiento abreviado y solicita que se condene a todos los imputados a la pena solicitada por el Ministerio Público, haciendo suyo los antecedentes de la investigación por el delito. Sexto, la defensa de los imputados, reconociendo los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación, discuten la calificación jurídica y, en consecuencia, la existencia de los delitos por los cuales los imputados han sido encausados. Señalando en síntesis, en primer lugar, que sus representados son inocentes, ya que a su juicio, con los antecedentes de la investigación del Ministerio Público, se puede desprender que los 9 imputados de la presente causa son funcionarios públicos de la República Plurinacional de Bolivia y que el día de los hechos participaban en una planificada actividad de lucha contra el contrabando, Plan Aire-Tierra, producto de lo cual procedieron al comiso del camión señalado por el Ministerio Público, reportándolo a sus superiores jerárquicos sistemáticamente. En segundo término, la defensa de los imputados alega la inexistencia de los delitos por los cuales fueron acusados. Fundamenta
esta solicitud en que ha quedado, a su juicio de manifiesto, que no se cometió ninguno de los 3 delitos por los cuales han sido acusados los funcionarios públicos bolivianos. En tercer lugar, alega que respecto de sus representados se darían los presupuestos del eximente del artículo 10, número 10 del Código Penal, ya que con los antecedentes de la investigación fiscal y específicamente con las declaraciones de los testigos y los imputados, quedaría totalmente acreditado que el comiso del camión fue informado por los funcionarios Diego Guzmán a sus superiores jerárquicos de la Aduana Nacional, Wilson Chávez y Roberto Figueroa, y por el capitán Alex Carvajal Uchani, informó el comiso al teniente coronel José Morales, quienes declararon la presente causa, lo cual vuelven a indicar, elimina cualquier posibilidad de comisión de delitos por parte de los funcionarios públicos bolivianos. Séptimo, además señala la inexistencia del dolo, agregando que todos los delitos imputados a los 9 funcionarios públicos bolivianos requieren para su configuración la existencia del dolo directo por parte de los autores materiales de ellos, es decir, el dolo del robo con violencia, el contrabando y el porte ilegal de armas. Requieren para su configuración que el sujeto activo tenga la voluntad deliberada de cometer el delito, a sabiendas de su ilicitud. En consecuencia, agregan que para que exista dolo directo de los 9 funcionarios bolivianos se requieren de 2 elementos. 1, el elemento cognitivo-intelectual. El sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que conforman el hecho típico. En el caso que nos ocupa, que se está cometiendo el delito de robo, contrabando y tenencia ilegal de arma. 2, elemento volitivo. Para actuar dolosamente no solo se requiere el conocimiento de los elementos del hecho típico. Es preciso además querer realizarlo. Quien actúa con dolo se ha decidido a actuar en contra del bien jurídico protegido en el tipo penal correspondiente. Ambos elementos, cognitivo y volitivo, ligados entre sí, producen la intención, configuran la voluntad que en definitiva permite atribuir el resultado delictivo al sujeto pasivo. Finalmente señala que en ningún caso y bajo ningún respecto ha existido dolo en el obrar de los 9 funcionarios bolivianos. En efecto, la motivación que los lleva a realizar los hechos en materia de esta causa son las tareas de interdicción al contrabando. Al evitar la concreción del delito de contrabando de las pseudovíctimas es lo que los lleva a actuar. En consecuencia señala, con lo expresado, niega la existencia de todos los delitos imputados y niega la existencia del dolo en el actuar de los imputados. Señala para concluir que la inexistencia de los delitos requiere que se haga referencia a la actuación de Carabineros de Chile en la detención de los 9 funcionarios bolivianos, los cuales detuvieron a los funcionarios ocupando extrema violencia, llegando incluso a agredirlos físicamente, aun cuando estos no pusieron ninguna resistencia en la detención, haciendo caso omiso de la advertencia realizada por los detenidos en cuanto a que son funcionarios públicos bolivianos que se encuentran ejecutando actos propios de sus funciones, como lo es el comiso de las mercancías de contrabando, y más aún que el fundamento directo de la detención sea la denuncia efectuada por Sergio Ulises Arquero Ábalos y Roberto Ariel Castro Chamaya, 2 contrabandistas confesos que actualmente se encuentran querellados por la Aduana Nacional Chilena por los mismos hechos. Octavo, durante la misma audiencia, la defensa de los imputados, haciendo referencia específicamente a los delitos imputados por la Fiscalía, expresa que son delitos imposibles de cometer. En efecto, en el caso del delito de robo, esta figura delictual se encontraría estructurada con el fin de proteger la propiedad legítima, es decir, aquella que se encuentra conforme a nuestro ordenamiento jurídico, lo que implica que la mercancía de contrabando no se encuentre protegida por el tipo penal de robo, lo que permite aseverar que aun en el caso de existir una apropiación de dicha mercancía, dicho acto no se encuentra comprendido en el tipo penal, en consecuencia el hecho ejecutado es atípico. De igual forma expresa que los delitos de contrabando y tenencia ilegal de armas aparecen desprovistos de todo sustento lógico, ya que no es posible que el objeto material del contrabando sean los vehículos y las armas disuasivas que se utilizaron para llevar adelante el comiso de las mercancías. Esto queda aún más claro, a juicio de la defensa, si se considera que no existe otro medio de transporte que pueda suplir a los móviles en que se trasladaban, por lo que es imposible que se busque contrabandearlos. Igual situación acontece con la tenencia ilegal de armas, ya que las armas disuasivas que se encuentran en poder de los militares bolivianos fueron entregadas cumpliendo con todos los requisitos legales para ello y fueron utilizadas por los militares bolivianos para dar cumplimiento al deber de lucha contra el contrabando, por lo que su porte y tenencia no solo es necesario para la lucha contra el contrabando, sino que además se encuentra bajo el amparo del derecho al estar legitimada su tenencia por ser dichos armamentos disuasivos. Los instrumentos o medios que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a los militares detenidos para cumplir con su función de lucha contra el contrabando. Noveno, existiendo acuerdo en cuanto a los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación, pero discrepando las partes respecto de la calificación jurídica de los mismos, indispensable será en el presente caso, en primer lugar,
Analizar si los imputados deben responder penalmente ante la legislación penal chilena o no. Para ello es necesario dejar establecido claramente que los hechos en materia de la acusación ocurrieron en territorio chileno, tal como ha señalado el Ministerio Público en audiencia, y ha sido reconocido por los imputados al aceptar los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación, conforme lo dispuesto en el artículo 406 del Código Procesal Penal chileno. Por tanto, al haberse desarrollado los hechos objeto de la acusación en territorio chileno, cobra plena aplicación lo dispuesto en el artículo 5 del Código Penal, el cual prescribe. La ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. A este respecto es importante señalar que con los antecedentes de la investigación del Ministerio Público y tal como reiteradamente ha expresado la defensa, ha quedado suficientemente acreditado que los imputados son funcionarios públicos bolivianos, pero no son agentes consulares o diplomáticos del mismo país. La inmunidad diplomática se refiere a los beneficios de inmunidad o inviolabilidad que goza un diplomático sobre su persona y el país en donde reside y se desempeña oficialmente, consistente en la exención de impuestos y la jurisdicción civil y penal con respecto a los tribunales locales. Estos beneficios fueron convenidos históricamente en el reconocimiento a que el diplomático representa una soberanía diferente y que el ejercicio legítimo de sus funciones no le será innecesariamente impedido. La inmunidad diplomática está regulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 regula igualmente estos derechos al cónsul y a cualquier funcionario consular reconocido oficialmente como tal. Por tanto, los imputados de la presente causa se encuentran regidos por la legislación chilena y no por la boliviana, ya que no se encuentran en los casos de inmunidad que establece la legislación nacional e internacional. En consecuencia, les es plenamente aplicable, como cualquier persona que ingresa a territorio chileno sin visa diplomática, la legislación penal nacional. De modo tal que no pueden valerse de inmunidad jurisdiccional de Bolivia, ni inmunidad de jurisdicción penal extranjera, ninguno de los 9 funcionarios, tanto del Ejército como del Servicio Nacional de Aduana del Estado boliviano, acusados en estos autos. Es por ello que la presente causa necesariamente debe ser resuelta por la vía judicial y no por la vía diplomática, como erróneamente ha sostenido la defensa. Décimo, al quedar establecido, como ya se señaló en el considerando anterior, la plena aplicación de la legislación penal chilena, en el presente caso, será indispensable establecer los elementos de las figuras delictuales por las cuales los imputados han sido acusados, los alcances de las mismas y analizar posteriormente los antecedentes de la investigación del Ministerio Público, aceptados por los imputados, a la luz de dichos elementos del tipo. Y luego de ello, si la conducta delictual por la cual los imputados fueron acusados ha logrado ser acreditada por el Ministerio Público y con ello se ha desvirtuado el principio de inocencia que los ampara, para finalmente concluir si los acusados son responsables penalmente o deben ser absueltos de los cargos formulados por el ente persecutor. Con el objeto de precisar la conducta típica del primer delito, robo con violencia, forzoso será transcribir la norma legal que la contiene, la cual se encuentra en el artículo 432 del Código Penal, que prescribe. El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropie de cosa mueble ajena usando de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, comete robo. Si falta la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de uno. A su vez, el artículo 436 del Código del mismo cuerpo legal dispone que, fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, los robos ejecutados con violencia o intimidación en las personas serán penadas con presidio mayor en su grado mínimo a máximo, cualquiera que sea el valor de las especies sustraídas. En cuanto a la violencia e intimidación, el artículo 439 dispone: para los efectos del presente párrafo se estimará por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas, ya sea para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia o oposición a que se quiten, o cualquier acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega. Habrá también violencia el que para obtener la entrega o manifestación alegare orden falsa de alguna autoridad o la diere por sí fingiéndose ministro de Justicia o funcionario público. 11. Los hechos de la acusación presentada por el Ministerio Público aceptados por los acusados expresan que el día 19 de marzo del año 2017, en horas de la mañana, en el sector denominado Tulapampa, comuna de Colchane, República de Chile, en circunstancias que el ciudadano chileno Roberto Castro Chamaya se encontraba como conductor del camión placa patente JDGX-11. Esto es, un camión marca Volvo de color azul y como copiloto se encontraba el ciudadano chileno Sergio Arqueros Ábalos y quienes se desplazaban con dirección hacia Colchane fueron abordados por un vehículo con placa patente boliviana.
en la cual se desplazaban personas civiles y militares, entre los cuales se encontraban los imputados Alex Carvajal Uchani y Carlos Calle Solís, quienes en compañía de otros militares cuyas identidades hasta ahora se desconoce, procedieron a disparar en varias oportunidades armas de fuego antimotines al vehículo en el cual se encontraban las víctimas, logrando mediante aquello intimidarlas y que aquellas detuvieran su marcha. Luego de ello los bajaron a viva fuerza del camión, procediendo a golpear a Sergio Arqueros Ábalos, ello con el objeto de que aquel entregara las llaves del camión, cuestión que finalmente lograron, y una vez con las llaves en su poder se apoderaron del camión y la mercancía que contenía en la parte posterior. Abandonaron a las víctimas en el lugar, procedieron a dirigir el camión en dirección contraria, es decir, conducirlo en dirección hacia Bolivia, siendo escoltados por el vehículo menor en el cual se desplazaban. Los acusados alcanzaron a conducir el camión aproximadamente 1 kilómetro con destino al límite con Bolivia, no pudiendo avanzar más debido a que aquel sufrió los desperfectos mecánicos y atendido que pobladores del sector y otros conductores del camión que se encontraban en las cercanías habían concurrido a auxiliar a las víctimas y los seguían en un vehículo menor. Los imputados abandonaron el camión, no sin antes llevarse las llaves del mismo y el relay de arranque. Al llegar al lugar donde se encontraba el camión, las víctimas intentaron darle arranque al motor, cuestión que no pudieron atendido a que no contaban con las llaves y faltaba la pieza ya señalada. Y en momentos en los cuales realizaban tales labores, regresaron al lugar los imputados Cayo Solís y Carvajal Huachani. Ahora en compañía de los acusados, Juan Torres González, Carl Huachaya Rada, Arsenio Choque González, Heriberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez, David Kenayata Laurel y Brian Kenayata Mendo, a bordo de los vehículos placa patente boliviana 1149 PIG y placa patente boliviana 3025 XBA. Además, en compañía de otros 3 vehículos más, todos ellos con placas bolivianas y personas en su interior, cuya identidad hasta ahora es desconocida, y sin que dichos vehículos registraran ingreso legal al país. Con la intención de completar el ilícito, llevarse el camión ya señalado a la República de Bolivia y dar cobertura a la huida hacia Bolivia. Distante a escasos kilómetros del lugar donde se encontraban detenidos el camión, para lograr dichos objetivos, contaban con las armas de fuego largas y cortas y además abundantes municiones. En momentos en que aquello sucedía, llegó al lugar personal de carabineros de la subcomisaría de Colchane, quienes habían sido alertados de la presencia de militares y civiles bolivianos en territorio chileno y que estaban gestando la sustracción de un camión, y al divisar al personal policial, los imputados intentaban darse a la fuga, huyendo en dirección hacia Bolivia, no logrando su objetivo, siendo detenidos por personal policial a escasos metros del lugar dentro del territorio chileno. Fundamental resulta en este punto establecer que el artículo 432 exige actuar sin la voluntad del dueño de la cosa. En consecuencia, es indispensable determinar que el objeto sustraído no sea de propiedad de los imputados, sino de una persona distinta a los mismos. Ahora bien, con los antecedentes aportados por el Ministerio Público en su investigación, consistentes en las declaraciones de carabineros individualizados en considerando cuarto de esta sentencia, además de las declaraciones de Roberto Castro Chamaya y Sergio Arquero Ábalos, que corresponden al conductor del camión y su copiloto, apoyados por las declaraciones de los propios imputados, ha quedado suficientemente acreditado que los objetos sustraídos no son de propiedad de ninguno de los acusados, antecedentes que también permiten entender que la sustracción se realiza sin la voluntad de su dueño, ya que al momento de detener el camión, los imputados obligan a bajar al chofer y su copiloto mediante el uso de la fuerza y luego huyen del lugar con la mercancía sustraída, precisamente para evitar que las víctimas pudieran rescatar y recuperar así los objetos ilícitos apropiados por los acusados, de modo tal que no existe duda, para el magistrado que resuelve, en cuanto a que las víctimas no pretendían entregar el camión, la carga que llevaban y las llaves del mismo, y que lo hicieron solo cuando vieron afectada su integridad física al ser golpeado Sergio Arqueros Ábalos y ante la amenaza con arma de fuego que portaban sus agresores, quienes luego de lograr bajar al conductor y al copiloto del vehículo huyeron del lugar, dejando al menos a uno de ellos herido y abandonados en medio del desierto. En cuanto a la violencia e intimidación con que actuaron los acusados al momento de sustraer los bienes, también se encuentra suficientemente establecido con las declaraciones de las víctimas y carabineros aprensores, ya señaladas en el considerando cuarto de la presente sentencia, declaraciones que son concordantes con el registro de atención de urgencia de la víctima del consultorio de Caraquima, tal como declaran las víctimas al momento de ser abordadas por los imputados. En palabras de los imputados, estos redujeron a las víctimas, de forma tal que se produjeron las lesiones a don Sergio Arqueros Ábalos, además de amenazarlos con arma para que bajaran del vehículo y se los entregara, de modo tal que en su actuar los hechores ejercieron violencia en la persona de la víctima, esto es, aplicaron energía física en el afectado, en los términos a que se refiere el artículo 439 del Código Penal,
Es decir, hubo malos tratamientos de obra, amenazas para que la víctima entregue las llaves del camión y luego procedieron a golpear, lo que motivó en definitiva la entrega del camión y la carga. En este punto, la teoría de la defensa no se condice con los hechos de la investigación, porque carece de elementos lógicos necesarios para expulsar a sus representados de la responsabilidad. Ciertamente, si bien la defensa señala que no existió ánimo de apropiarse del camión y, en consecuencia, de robarlo, sino que el objetivo de sus representados era prever la comisión del ilícito transnacional de contrabando que afectaba a su país de origen, Bolivia, esta tesis pierde valor ante la conducta desplegada por los imputados. Ya que la lógica aplicada en este caso únicamente permite entender que al momento de tener el camión y bajar a su conductor y copiloto, la conducta mínima esperada para una persona que pretende evitar un delito o perseguir al autor es que se detenga a la persona que está cometiendo el delito. Se incauten los elementos del mismo, como puede ser efectivamente el camión y la carga, y sean puestos a disposición de autoridad competente, como precisamente ocurrió con la conducta desplegada por Carabineros de Chile. Al detener a los acusados en la presente causa por estar cometiendo delito flagrante, junto con los elementos del delito, como son las armas y los vehículos, y ponerlos a disposición del señor fiscal. Esta acción de Carabineros de Chile se efectuó dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal, el cual establece lo siguiente. Detención en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprendido a la policía, al Ministerio Público o autoridad judicial más próxima. Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieron infragante en la comisión de un delito. En el mismo acto, la policía podrá revisar equipaje y vehículos de las personas detenidas, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código. Norma similar a la que se regula en la legislación boliviana, tal como fue expresado en una audiencia. Así, el Código Procesal Boliviano, artículo 230, para los efectos de la fragancia se considera que hay fragancia cuando el autor del hecho es sorprendido en momentos de intentarlo o cometerlo, inmediatamente después, mientras es perseguido, y ello en relación con el artículo 228 del mismo cuerpo legal que señala que en ningún caso el fiscal ni la policía podrá disponer a libertad de personas aprehendidas. Ellas deberán ser puestas a disposición del juez, quien definirá su situación procesal, y en el mismo sentido se refiere a la legislación general de aduanas boliviana. No existe en la legislación boliviana, por tanto, ninguna norma que faculte a quien se encuentra en la persecución de un delito para dejar en libertad al supuesto autor y llevarse, sin embargo, los elementos del mismo. Sin embargo, tal como han señalado los acusados, y ha sido ratificado por las víctimas, ellos no detuvieron a las personas que, según su parecer, estaban cometiendo el delito de contrabando, sino que por el contrario, los bajaron del vehículo, les apuntaron con armas, golpearon a uno de ellos, le quitaron las llaves y los dejaron a un costado del camino, llevándose el camión y la carga, sin la voluntad de su dueño. De modo tal que es absolutamente insostenible entender que realizando esta conducta, el objeto de los acusados fuera evitar la comisión del delito de contrabando, sino que por el contrario, aplicando las reglas de la sana crítica, queda claramente establecido que la intención de los imputados al realizar la conducta típica era precisamente apropiarse de cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, usando violencia e intimidación, como ocurrió en el presente caso, al sustraer y llevarse el camión y la carga que transportaban las víctimas y abandonarlos en el desierto. Es menester dejar establecido claramente que no solo en Chile, sino que en las legislaciones penales internacionales, los delitos son cometidos por las personas, no por las cosas. De modo tal que, siendo los acusados profesionales especialmente entrenados para combatir el delito de contrabando, no tiene justificación alguna que hubieran realizado una conducta como la desplegada en el presente caso, es decir, llevarse el camión y la carga y dejar abandonados al conductor, desconociendo que estaban cometiendo un ilícito penal y no una incautación de mercaderías como su defensa alega. A mayor abundamiento, es menester precisar que tampoco es razonable lo señalado por la defensa en el sentido de que los imputados se llevaron el camión y la carga porque no estaban obligados a detener a la persona del supuesto contrabandista, ya que a juicio de ellos, lo que se estaba cometiendo era una falta penal y no un delito. Ello porque al declarar los mismos imputados y las víctimas ante el Ministerio Público, concuerdan en señalar que en ningún momento los imputados revisaron la carga del camión, de modo tal que es imposible que hubieran podido hacer la distinción que regula la legislación boliviana y llegar a concluir que su conducta se encontraba ajustada a derecho al llevarse el camión y la carga y dejar abandonado al supuesto contrabandista. Décimo, en cuanto al objeto
de la acción sea una cosa corporal, mueble y susceptible de apreciación pecuniaria. Con los antecedentes de la investigación aportados por el Ministerio Público, también se encuentra suficientemente acreditado en la audiencia que el vehículo y la carga que transportaban cumplen con los requisitos de este elemento. El vehículo corresponde a la placa patente JDGX-11, esto es, un camión marca Volvo de color azul, es decir, es una cosa corporal y mueble que contenía una carga consistente en ropa de gran valor comercial. 11. En cuanto al último elemento del tipo penal, esto es, que la acción se realice con ánimo de lucro. De la lectura del artículo 432 del Código Penal, no se deduce que la cosa objeto material del delito de hurto o de robo deba ser susceptible de apreciación pecuniaria. Pero es obvio que debe serlo. En cuanto al robo, si bien es cierto que ni el que se ejecuta con fuerza las cosas, ni el que se comete con violencia o intimidación en las personas, el legislador atiende al valor de la cosa apropiada para determinar la pena aplicable, la conclusión debe ser que es un requisito en este tipo de ilícito. En efecto, tanto en una como en la otra clase de robo, debe existir antijuridicidad material del comportamiento, lo que exige una afectación de bienes jurídicos, dentro de los cuales se encuentra la propiedad, la posesión y la mera tenencia, entendidas como una relación patrimonial entre una persona y una cosa, que permite a su titular obtener un beneficio económico. En otras palabras, aunque la ley no lo diga expresamente, para poder apreciar un robo, la cosa apropiada debe tener algún valor económico. Los antecedentes aportados por el Ministerio Público, que han sido aceptados por los acusados, son suficientes para entender que el objetivo que tuvieron los imputados para sustraer el camión y la carga que transportaban era precisamente el medio de lucro. Toda vez que, dado el tipo de especies sustraídas, es claro que con esta podían obtener algún provecho o utilidad económica, ya que el camión y la carga tenían un gran valor, como lo han señalado en audiencia la misma defensa. No es posible tampoco en este punto acoger la teoría de la defensa de que los imputados tenían la intención de realizar un comiso del camión y de la mercadería que transportaban para evitar el delito de contrabando, ya que el no haber detenido a quien lo conducía y transportaba la misma no podría justificar que esas cosas fueran parte de un decomiso de un supuesto delito, considerando que además no se preocuparon de identificar a los supuestos contrabandistas ni de dejar constancia de sus identidades, ya que no señalaron en ningún momento que portaban elementos para ello. Por tanto, desde el momento en que se marchan con el camión y dejan al supuesto contrabandista abandonado, queda sin lugar a dudas determinada su intención, que era en todo momento la de sustraer las especies a su dueño, con ánimo de lucrarse con ellas y no de realizar las acciones para las cuales se encontraban encomendados por sus jefaturas. Conclusión a la que es posible arribar, ya que el comiso de los objetos provenientes de un delito se encuentra directamente vinculado con la detención de la persona que se comete, tal como lo expresa el artículo 187 del Código Procesal Penal en los siguientes términos. Objetos, documentos e instrumentos. Los objetos, documentos e instrumentos de cualquier clase que pareciere haber servido o haber estado destinada a la comisión del hecho investigado, o los que de él provenieren, o los que pudieran servir para los medios de prueba, así como los que se encuentran en el sitio del suceso, a que se refiere la letra C del artículo 83, serán recogidos, identificados y conservados bajo sello. En todo caso, se levantará un registro de la diligencia de acuerdo con las normas generales. Si los objetos, documentos e instrumentos se encontraran en el poder del imputado o de otra persona, se procederá a su incautación de conformidad con lo dispuesto en este título. Con todo, tratándose de objetos, documentos e instrumentos que fueran hallados en poder del imputado, respecto de quien se practica la detención en el ejercicio de las facultades del artículo 83, letra D, o se encontraran en el sitio del suceso, se podrá proceder a su incautación en forma inmediata. En consecuencia, según la norma precedentemente transcrita, no cabe duda que el actuar de los imputados no fue motivado por la incautación de un objeto utilizado en la comisión de un ilícito, sino que por el contrario, con los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación, se acreditó, más allá de toda duda razonable, los elementos propios del delito de robo con violencia, esto es, la apropiación de cosas muebles ajenas y la voluntad de su dueño con ánimo de lucrarse, habiendo actuado los hechores para su perpetración mediante vías de hecho, actuar violento que en definitiva le causaron lesiones a una de las víctimas, don Sergio Arqueros Ábalos, quien resultó con una conducción occipital de carácter leve de acuerdo al registro de atención de urgencia de la posta de Cariquima. Que así las cosas, luego de haber logrado apropiarse de las especies del camión y su carga, los partícipes huyeron con este en su poder, pudiendo estimarse así que el grado de desarrollo del delito es el de consumado toda vez que lograron sacar la especie de la esfera de custodia de la víctima. Duodécimo. ¿Puedes poner un poquito de aire, por favor? Gracias.
En cuanto a lo señalado por la defensa en el sentido de que las víctimas de esta causa son supuestamente contrabandistas, lo que a su juicio queda acreditado con la querella interpuesta por el Servicio Nacional de Aduanas y que este antecedente excluiría de responsabilidad a sus representados y permitiría corroborar su tesis de que ellos únicamente estaban actuando para detener el delito de contrabando. Es preciso señalar que, tal como ha reconocido la abogada querellante en audiencia, que representa al Servicio Nacional de Aduanas y es de público conocimiento, por cuanto ha sido difundido por medios de comunicación tanto chilenos como extranjeros, efectivamente el Servicio Nacional de Aduanas presentó querella en contra de las víctimas de esta causa, que corresponde a 2 ciudadanos chilenos que se encontraban intentando un delito aduanero en la mañana del día 19 de marzo del año 2017. Sin embargo, lo relatado en la referida querella, estos hechos son totalmente diversos a los de la presente causa. Pero la existencia de esa querella no le resta valor ni debilita la acusación interpuesta en contra de los 9 imputados en la presente causa, ya que se trata de delitos que corresponden a personas distintas, tal como lo señaló la abogada en audiencia. La aduana se ha querellado por tentativa del delito de contrabando, porque a juicio de ellos existía un principio de ejecución respecto de un contrabando de salida que no estaba consumado. Sin perjuicio de aquello, la legislación chilena, en el artículo 179 de la Ordenanza de Aduana, tal como señaló la abogada en audiencia, dispone que los delitos aduaneros se sancionan como consumados desde la tentativa. Por lo tanto, la aduana ha hecho un examen de los hechos y ha definido la presencia frente a un paso no habilitado de 2 kilómetros de la frontera chilena-boliviana de transportistas chilenos, quienes efectivamente son víctimas del delito por el cual están encausados los imputados el día de hoy, quienes se encontraban en ese procedimiento y por tanto la aduana consideró que cumplían con los requisitos para la presentación de la querella. La aduana entonces ejerce la acción penal que le corresponde, pero el solo hecho de querellarse en contra de las víctimas de esta causa no debilita ni le resta valor jurídico a los actos ilícitos realizados por los imputados, los cuales ya fueron analizados previamente. A mayor abundamiento, como se puede desprender de la sola lectura del artículo 432 y 436 del Código Penal, el delito de robo no incluye dentro de sus requisitos que la cosa robada tenga, a su vez, un fin lícito o ajustado a derecho, ya que incluso si la cosa robada también ha sido objeto de robo o hurto, sigue siendo responsable penalmente quien la roba o hurta a su dueño o a quien la posea. A tal punto que incluso si la cosa objeto del delito de robo es ilícita, como por ejemplo puede ser droga, quien se apropia de esa cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño sigue siendo responsable penalmente por el delito de robo, independiente de la responsabilidad penal de quien sea dueño de la droga. Es decir, el hecho, aún incierto, de que las víctimas de esta causa puedan ser condenadas por delito de contrabando, de forma alguna puede ser considerado como un atenuante o eximente de responsabilidad penal en relación a la conducta desplegada por los acusados, consistentes, como ya se dijo, en detener el camión, obligar a su conductor y a su acompañante a bajarse, apuntarles con armas, golpearlo, quitarle las llaves del vehículo y dejarlo abandonado a un costado del camino, llevándose el camión y la carga sin la voluntad de su dueño. En consecuencia, con lo razonado respecto del delito de robo con violencia, es menester acoger la acción interpuesta por el Ministerio Público, rechazando las alegaciones de la defensa, y así serán condenados los acusados en la forma que se indicarán los resolutivos de este fallo. 13. Con respecto al delito de contrabando, este se encuentra regulado en el artículo 168, 178 y 180 de la Ordenanza de Aduanas, los cuales prescriben. Artículo 168. Las infracciones a las disposiciones del presente ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al servicio de aduanas pueden ser de carácter reglamentario o constitutivos de delito. Incurrirá en delito de contrabando el que introduzca al territorio nacional o extraiga de él mercancías cuya importación o exportación respectivamente se encuentran prohibidas. Comete también el delito de contrabando el que al introducir al territorio de la República o al extraer de él mercancías de lícito comercio defraude la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que podría corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la aduana. Incurre también el delito de contrabando el que extraiga mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas a la aduana. Asimismo, incurre en delito de contrabando el que introduzca mercancías extranjeras de un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes o al resto del país en alguna de las formas indicadas en los incisos precedentes.
A su vez, el artículo 178 regula la sanción aplicada en caso de delito de contrabando y la obligación de decretar el comiso de las especies incautadas. Artículo 178. Las personas que resultan responsables de los delitos de contrabando o fraude serán castigadas. 1. Con multa de 1 a 5 veces el valor de la mercancía objeto del delito, o con presidio menor en su grado mínimo a medio, o con ambas penas a la vez si el valor excede de 25 unidades tributarias mensuales. 2. Con multa de 1 a 5 veces el valor de la mercancía objeto de delito si ese valor no excede de 25 unidades tributarias mensuales. En ambos casos se condenará al comiso de las mercancías sin prejuicio de su inmediata incautación. Y en el mismo sentido se debe analizar el artículo 180 de la Ordenanza de Aduana, que establece: se presumirán responsables del delito de contrabando a las personas que por sí mismas o mediante otras y fuera de las zonas primarias de jurisdicción de la aduana introduzcan o saquen mercancías del país o que, dentro de dichas zonas, traten de introducirlas o hacerlas salir o de movilizarlas o transportarlas, si la movilización no está encaminada a la presentación inmediata de ellas a la aduana, en conformidad con las disposiciones de esta ordenanza y sus reglamentos, y en todo caso, si ejercen actos de violencia para ello. En este caso, es necesario precisar, tal como lo hizo la abogada querellante representante del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, que las fronteras aduaneras separan dos territorios aduaneros diferentes, donde rigen tributos aduaneros distintos. Así, la frontera aduanera, cualquiera sea, debe cruzarse por un paso habilitado. Ese es un principio no solo en Chile, sino que en el mundo entero. La frontera aduanera habitualmente incide en la frontera geográfica, pero no siempre, como en el caso del territorio de Tarapacá, donde existe una frontera aduanera en el límite político entre la región de Tarapacá y Antofagasta, porque esta es una zona de tratamiento aduanero especial, pero particularmente en el presente caso se trata de una zona aduanera que coincide con un límite geográfico político entre la República de Chile y la República de Bolivia. Las fronteras aduaneras entonces se transitan por un paso habilitado, y los pasos habilitados no son determinados por el Director Nacional de Aduanas, sino por el Presidente de la República, y en el caso chileno, en la región de Tarapacá, el único paso habilitado para cruzar la frontera entre Bolivia y Chile de mercancías y de personas es el paso de Colchane, donde existe además una avanzada aduanera bilateral, donde hay funcionarios aduaneros bolivianos y chilenos que realizan el control de mercancías y de personas para cruzar esta frontera aduanera. Es así que a 40 o 45 kilómetros hacia el sur, donde existe un paso no habilitado, porque no existe la presencia de un cruce por un lugar cualquiera de la frontera aduanera o geográfica en este caso, sino por un paso no habilitado, eso significa que allí, en ese paso, hay tránsito de personas y de mercancías lejos de la potestad aduanera, lejos del paso habilitado, tanto así que existe un camino, una vía pública, tanto de Chile como de Bolivia, por donde transitan mercancías y personas. De los hechos de la acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público y los antecedentes de la investigación, ha quedado suficientemente acreditado que los acusados, señores Alex Carvajal Uchani, Carlos Calle Solís, Juan Torres González, Cal Huachaya Rada, Arsenio Choque González, Ediberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez, David Kenayata Laurel y Brian Kenayata Mendo, han ingresado por ese paso, o sea, no en cualquier punto indeterminado de la frontera, ya que es un hecho público y notorio que existe un paso y que ellos tenían conocimiento de que ese paso no era habilitado. Por tanto, la existencia de este paso inhabilitado no puede ser desconocida por los acusados, ya que la propia defensa señala que los imputados tenían aplicaciones en sus celulares con funciones satelitales, de modo tal que eso ratifica el hecho de que en todo momento sabían que estaban en territorio chileno. Y a este respecto, la defensa de los imputados señala que no se constituye el delito porque sus representados pensaban que estaban en territorio boliviano. Sin embargo, no es posible acoger tampoco esta teoría de la defensa, ya que no parece lógico ni coherente que profesionales del nivel y especialidad que han acreditado a los acusados con los antecedentes señalados en el considerando cuarto de la sentencia, es decir, profesionales altamente calificados con conocimientos y habilidades vinculados a la persecución del delito de contrabando, siendo destinados precisamente a convertir dicho delito en la frontera con Chile, no portaran un sistema georreferenciador con tecnología apropiada que les permitiera tener certeza de su ubicación, sabiendo ellos que precisamente el delito transnacional de contrabando se origina al traspasar la frontera de otro país, con elementos como los vehículos que conducían y transportaban. La comisión de este delito, con pleno conocimiento de los imputados, cobra fuerza precisamente por sus propias declaraciones, ya que ellos expresan que sabían que en la zona del límite entre Chile y Bolivia no existen ni carteles ni líneas fronterizas que permitan a simple vista tener certeza del país en que se encuentra una persona. Por tanto, ellos no podían desconocer que requerían elementos tecnológicos efectivos para evitar ingresar a territorio chileno.
Sin embargo, aún en este complejo escenario, expresan que no portaban más que teléfonos con una aplicación gratuita, en la cual se basaron para desplazarse en la frontera, solo en algunos momentos, ya que en otros reconocen que no sabían dónde se encontraban. Esta tesis sería posible aceptarla para una persona que no tiene mayor conocimiento de los alcances del delito de contrabando, pero no es posible darle valor como eximente de responsabilidad de los imputados en esta causa por los antecedentes expresados previamente. De acuerdo con los hechos de la acusación aceptados por los imputados, no existe duda en que ellos ingresaron en vehículos a territorio chileno por pasos no habilitados, de modo tal que da plena aplicación del delito de contrabando, ya que este es un delito de tipo sencillo, porque consiste en la introducción al territorio nacional de una mercancía de importación prohibida. Como señaló la abogada en audiencia, existen en Chile dos tipos de contrabando, al igual que en la mayoría de los países y también en Bolivia, el contrabando propio y el contrabando impropio. El contrabando impropio es defraudatorio de la hacienda pública, está vinculado a los impuestos y por lo tanto se puede determinar, es un delito de resultado y entonces la aduana, cuando ejerce su acción penal por el contrabando impropio, es porque se ha eludido el pago de dichos impuestos por una suma de dinero determinada. Por otro lado, el contrabando propio no está vinculado a nada económico. El bien jurídico protegido es el correcto tránsito de mercancías y personas en la frontera aduanera, que debe realizarse necesariamente por un paso habilitado. Además, existe en Chile, en el caso del contrabando propio, las circunstancias de que debe tratarse de una mercancía prohibida. Pues en Chile la introducción de vehículos como los que utilizaban los imputados se encuentra prohibida. En consecuencia, analizando la fase objetiva y subjetiva del delito de contrabando propio en Chile, este se encuentra alejado de la hacienda pública, ya que solo por el hecho de que se haya introducido a Chile una mercancía de importación prohibida, se ejecuta el delito, ya que el verbo rector es la introducción. Esta introducción se debe hacer eludiendo la potestad aduanera, en este caso por el paso no habilitado, tal como ha ocurrido respecto de los imputados, quienes ingresaron por un paso no habilitado a territorio chileno. Paso que se encuentra a más de 40 kilómetros hacia el sur desde el paso habilitado. Respecto a esta introducción, no existe, salvo la elusión del control aduanero, otro elemento del tipo y en consecuencia debe resolverse desde el punto de vista objetivo. No tiene circunstancias de tiempo el tipo penal, no tiene ningún requisito especial, es de medios libres y por lo tanto la parte objetiva se consume con la sola introducción por el paso no habilitado de una mercancía de importación prohibida. Con respecto al aspecto subjetivo, el dolo no es otra cosa que la voluntad típica, final típica, y si tiene un elemento cognitivo y un elemento volitivo, es que el autor o los autores, en este caso, deben conocer y ejecutar la introducción, tal como lo ha señalado la abogada creyente y es corroborado y ratificado por la magistrada de esta causa. Desde el punto de vista de la teoría final de la acción, solo le interesa la motivación que haya tenido los autores del delito. Simplemente el dolo es neutro, no es culpabilidad. El dolo está vinculado a la acción de querer introducir con esta mercancía a un país extranjero por un paso no habilitado y necesariamente saber que lo está haciendo. En apoyo de esta conclusión, se reproduce también lo señalado por la abogada creyente respecto de la doctrina, específicamente del profesor Rodrigo Collado, docente de la Universidad Católica de Valparaíso, que en su página 90 del libro de delitos aduaneros señala: el delito se configura cualquiera sea la razón que impulsa al individuo a llevar a cabo la conducta, aunque se trate de un motivo altruista. De modo tal que, acogiendo la tesis de la querellante, apoyada en la legislación y la doctrina nacional, la cual es plenamente compartida por la magistrada que resuelve, basta la sola introducción de una mercancía de importación prohibida por un paso no habilitado para dar por ejecutado el delito de contrabando, como ocurre en el presente caso en relación a los vehículos placa patente boliviana 1149 PIG y placa patente boliviana 3025 XBA. Delitos cometidos por todos los imputados en grado de ejecución de consumado, en calidad de autores, conforme lo expuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal, ya que todos se encontraban en el interior de los vehículos al momento de traspasar la frontera, con pleno conocimiento de que estaban realizando una acción típica. Ello porque, tal como ya se ha analizado, la tesis del desconocimiento del lugar donde se encontraban carece de coherencia con el resto de los antecedentes de la investigación, al igual que su alegato de que el hecho de ser los acusados funcionarios
públicos de la aduana, dependientes del Servicio Nacional de Aduana y funcionarios del Ejército Boliviano a cargo de un operativo de lucha contra el contrabando al interior de un plan denominado Aire y Tierra, sería un antecedente suficiente para desvirtuar los cargos formulados por el Ministerio Público. Considerando la normativa penal vigente en Chile, esta tesis pierde su valor y carece de fundamento legal, ya que el ser un funcionario público en Chile o en un país extranjero no impide a una persona la comisión de un delito, no exime, restringe, minimiza ni excluye su participación en el mismo. Por el contrario, en algunos casos incluso agrava la responsabilidad penal del autor, ya que se espera de un funcionario público una conducta proba acorde al cargo que detenta. Con lo razonado respecto al delito de contrabando, será necesario acoger la acción interpuesta por el Ministerio Público y por la abogada creyente, rechazando las alegaciones de la defensa, y será así condenados los acusados en la forma en que se indicará en lo resolutivo del fallo. En cuanto al delito de porte de arma de fuego prohibida, este se encuentra regulado en el artículo 13 en relación con el artículo 3 de la Ley 17.798. Para precisar la conducta típica de este ilícito, se transcriben las disposiciones que la contienen. Artículo 13. Los que poseyeran o tuvieran alguna de las armas o elementos señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3 serán sancionados con presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo, si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el inciso final del artículo 3. La pena será de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Los incisos anteriores no se aplicarán a quienes hayan sido autorizados en la forma y para los efectos establecidos en el artículo 4. Artículo 3. Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en la forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva, armas de juguete, de fogueo, de balines, de postones o de aire comprimido, adaptadas o transformadas para el disparo de municiones o cartuchos, artefactos o dispositivos, cualquiera sea la forma de fabricación, partes o apariencia, que no sean los señalados en las letras A o B del artículo 2, y que hayan sido creados, adaptados o transformados para el disparo de municiones o cartuchos, armas cuyo número de serie o sistema de individualización se encuentran alterados, borrados o carentes de ellos, ametralladoras, subametralladoras, metrallas o cualquier otra arma automática o semiautomática de mayor poder destructivo efectivo, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería. Asimismo, ninguna persona podrá poseer, tener o portar artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que puedan expandir, que por la expansión de los gases producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, ni poseer, tener o portar bombas o artefactos explosivos o incendiarios. Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas transformadas respecto de su condición original sin autorización de la Dirección Nacional de Movilización Nacional. Se exceptúan de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a los Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Aeronáutica Civil chilena. Estarán exceptuados solo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y semiautomáticas y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autoriza el Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del director del respectivo servicio. Estas armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señala el respectivo reglamento orgánico y de funcionamiento institucional. En todo caso, ninguna persona podrá poseer o tener armas denominadas especiales, que son las que corresponden a las químicas, biológicas o nucleares. Pues bien, de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, solo 2 de los imputados pueden tener participación en este ilícito, a saber, los funcionarios del Ejército Boliviano, capitán de Infantería del Ejército Boliviano, Alex Carvajal Huachani, y el suboficial de Ejército Boliviano, Carlos Calle Solís, en el sentido de que el día de los hechos se incautó a el acusado, Carlos Calle Solís, una pistola marca Norinco calibre 9, serie 60-10-166, con su respectivo cargador y 5 cartuchos balísticos del mismo calibre, y al acusado Alex Carvajal Huachani se le incautó una pistola marca Norinco calibre 9 milímetros, serie 60-05-053, con sus respectivos cargadores y 5 cartuchos balísticos del mismo calibre. El resto de las armas
se incautaron desde el interior de los vehículos placa patente boliviana 1149 PIG, que corresponde a una escopeta marca Musver, calibre 12, serie L297726, con una vaina percutada del mismo calibre. Un stopper lanzagases marca DEF Tech Corporation, serie D08481, calibre 37 milímetros. Un stopper lanzagases marca DEF-Tech Corporation, serie D08463, calibre 37 milímetros. Por su parte, al interior del vehículo placa patente boliviana 3025XBA se encontraban 5 cartuchos antimotines calibre 37 milímetros, 7 cartuchos lacrimógenos calibre 37 milímetros y una vaina percutida proveniente de un cartucho lacrimógeno. Además, con las declaraciones de los imputados y los demás antecedentes aportados por la defensa a la carpeta fiscal, queda suficientemente establecido que las armas de fuego y los demás elementos disuasivos se encontraban en poder y asignados por el ejército boliviano a los referidos funcionarios de esta institución. Fueron ellos quienes desde el primer momento dirigieron las acciones y utilizaron las armas. Y en este ilícito, a diferencia de los ya señalados, no es posible considerar que los demás imputados, todos funcionarios de aduana, que no tienen asignadas armas de fuego, puedan haber tenido participación alguna en el porte de armas prohibidas como las que constituye este ilícito. La tesis de la defensa en este punto, que señala que las armas disuasivas que se encuentran en el poder de los militares bolivianos fueron entregadas cumpliendo con todos los requisitos legales para ello y fueron utilizadas por los militares bolivianos para dar cumplimiento al deber de lucha contra el contrabando, por lo que su porte y tenencia no es solo necesario para la lucha contra el contrabando, sino que además se encuentra bajo el amparo del derecho al estar legitimada su tenencia por ser dicho armamento disuasivo. Los instrumentos o medios que le otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a los imputados detenidos para cumplir con su función de lucha contra el contrabando y por ello solicitan que se considere el eximente de responsabilidad del artículo 10, número 10 del Código Penal, es decir, el que obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Sin embargo, la defensa incurre en un error. ¿Cuál es? Que los imputados efectivamente se encontraban en esta condición de excepción de responsabilidad penal por el porte de armas de fuego prohibidas únicamente dentro del territorio boliviano, ya que al traspasar la frontera pierde valor la autorización que tienen en su país de origen para poder hacer uso y portar las armas que se encontraban a su cargo. Como ya se señaló, en territorio chileno únicamente se encuentran exceptuados de esta prohibición los funcionarios de Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Dirección de Aeronáutica, hasta la cantidad que autoriza el Ministerio de Defensa Nacional. Estas armas y elementos solo podrían ser utilizados en la forma que señala el reglamento, tal como ya fue señalado el artículo 3 de la Ley 17.798 sobre control de armas, transcrita previamente. Sin embargo, el señor fiscal, dando plena aplicación al principio de objetividad que lo orienta, como ente persecutor, ha considerado concurrente la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11, número 1, en relación con el artículo 10, número 10. Ambas disposiciones del Código Penal, esto es, la eximente incompleta de quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Es decir que se considera como atenuante el hecho de que, si bien no pueden darse la aplicación al eximente de actuar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho, porque los imputados no tienen el derecho ni el deber de portar y utilizar armas en Chile, ya que no son funcionarios de las Fuerzas Armadas chilenas, sí se considerará este hecho, es decir, su cargo y rango en su país de origen, para dar la aplicación a la atenuante ya referida. En el mismo sentido que el delito de contrabando, no será acogida la tesis de la defensa en el sentido de que los imputados en todo momento pensaron que se encontraban en territorio boliviano, ya que no parece lógico ni coherente, como ya se ha expresado, que profesionales del nivel y especialidad que se ha acreditado respecto a los acusados, con sus conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas a la persecución del delito de contrabando, siendo destinados precisamente a combatir dicho ilícito por el gobierno boliviano en la frontera con Chile, no portaran un sistema georreferenciador con tecnología apropiada que les permitiera tener certeza de su ubicación, a menos que, efectivamente, y tal como ha sido gritado en la presente causa, su intención fuera precisamente realizar este tipo de actos ilícitos en territorio chileno, para lo cual no necesitaban tener certeza de su ubicación y de encontrarse en territorio boliviano. Décimo quinto.
que conforme a los hechos en materia de la acusación y los antecedentes de la investigación señalados en las consideraciones tercera y cuarta de la presente sentencia, las alegaciones expresadas tanto por el Ministerio Público como por la abogada creyente y por la defensa de los acusados, lo razonado respecto de los tipos penales que se les atribuyen a los imputados, todos los elementos valorados de acuerdo a las dispuestos en el artículo 297 del Código Procesal Penal, es decir, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, permiten por sí solo y más allá de toda razonable tener por suficientemente acreditados los elementos de los tipos penales por los cuales los imputados Alex Carvajal Uchani, Carlos Calle Solís, Juan Torres González, Car Guachaya Raya, Arsenio Choque González, Heriberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez y David Kenayata fueron acusados. Existe certeza respecto de que el tribunal debe hacer una distinción en cuanto a los tres delitos. Respecto de los delitos, de los tres delitos por los cuales han sido acusados, ha quedado suficientemente establecida la participación respecto de don Alex Carvajal Uchani y don Carlos Calle Solís, conforme lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal, por cuanto, en razón de los hechos y los antecedentes señalados en el motivo tercero de esta sentencia, se ha establecido que tomaron parte en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa, teniendo además presente que los hechos señalados en el motivo cuarto del presente fallo fueron expresamente aceptados por los imputados en esta audiencia. Respecto de los demás imputados, únicamente el tribunal consideró por acreditados dos de los delitos, esto es, robo con violencia, intimidación y contrabando, excluyendo su participación respecto del delito de porte ilegal de arma prohibida. Se deja además constancia que al ser interrogados conforme lo expuesto en el artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal y previamente advertidos de sus derechos y con la debida asistencia de su abogado defensor, los imputados aceptaron los hechos en materia de acusación y los antecedentes de la investigación. En consecuencia, cabe concluir que se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia que existía respecto a los imputados, en los términos que se han analizado en cada ilícito en la sentencia. Tal como se analizó previamente, no es posible acoger la teoría de la defensa en el sentido que los imputados en todo momento pensaban que se encontraban en territorio boliviano, por los antecedentes ya señalados. Siguiendo la tesis de la defensa, lo lógico hubiera sido que al momento de detener los imputados, el camión hubieran detenido también al conductor y que ante la presencia de otras personas que intentaban evitar esa situación, si efectivamente los acusados tenían certeza de encontrarse en territorio boliviano, hubieran ejercido su autoridad, ya que portaban armas y se encontraban en número suficiente para repeler la acción de otras personas, siendo entrenados especialmente para ello, lo que hubiera significado que los imputados fueran quienes hubieran reducido a los supuestos contrabandistas y luego carabineros, y no al revés, como ocurrió en los hechos relatados por el señor fiscal y que fueron aceptados por los acusados y su defensa. Por lo tanto, la tesis del reconocimiento del lugar que se encontraban carece de coherencia, al igual que su alegato de intentar evitar el delito de contrabando, con los hechos y los antecedentes de la investigación que han sido aceptados en la audiencia, teniendo especialmente en cuenta que los acusados son funcionarios de aduanas y del ejército boliviano, especialmente entrenados en la persecución del delito de contrabando que supuestamente intentaban evitar. Finalmente, y tal como se expresó lo señalado por la defensa en el sentido de que el hecho de ser los acusados funcionarios públicos dependientes de los servicios ya señalados sería un antecedente suficiente para desvirtuar los cargos formulados por el Ministerio Público a la luz de todos los antecedentes probatorios señalados en el presente fallo, latamente analizados y considerando la normativa penal vigente en Chile. Esta tesis pierde su valor y carece de fundamento legal, ya que el ser un funcionario público en Chile o en un país extranjero, como ya se señaló, no impide a una persona la comisión de un ilícito, no exime, restringe, minimiza, ni excluye su participación en el mismo. Por el contrario, en algunos casos incluso se agrava la responsabilidad penal, ya que se espera de un funcionario público una conducta proba acorde al cargo que detenta. Por lo tanto, los antecedentes aportados en orden a acreditar la calidad de funcionarios públicos de los imputados no les resta validez a los delitos que han sido acreditados en el presente fallo en los términos que ha sido expresado. 16. Conforme a lo razonado precedentemente, existe a juicio de esta sentencia ahora elementos suficientes que permiten tener por concurrente los requisitos legales para estar en presencia de los delitos de
Robo con violencia, esto es, la apropiación de cosas muebles ajenas y la voluntad de su dueño con ánimo de lucro y habiendo actuado los hechores para su perpetración mediante vías de hecho, actuar violento que en definitiva le causaron lesiones a la víctima Sergio Arqueros Ábalos al momento de que los acusados intentaron que entregaran las llaves del camión. Este resultó como una contusión occipital de carácter leve. Ilícito previsto y sancionado artículo 432 y 433 del Código Penal. Y delito de contrabando, producto de la introducción de los vehículos que los imputados conducían y que habían ingresado en Chile por un paso no habilitado sin existir constancia de un ingreso legal de los mismos al territorio nacional y que corresponde a los vehículos placa patente boliviana 3025XBA, esto es un vehículo marca Nissan, modelo patrón, de color plateado, cuyo valor aduanero, según aforo, asciende a la suma de $24.834 americanos, y el vehículo placa patente boliviana 1149 PIG, que corresponde a un valor a un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, color azul y cuyo valor aduanero corresponde según aforo asciende a la suma de $25.000 americanos, eludiendo con aquello los acusados el pago de los gravámenes y defraudando al fisco de Chile. Ilícito previsto y sancionado en el artículo 168 y 178 y 180 de la Ordenanza de Aduanas. Respecto de todos los imputados, Alex Carvajal Uchani, Carlos Calle Solís, Juan Torres González, Car Uchaya Rada, Arsenio Choque González, Heriberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez, David Kenayata Laurel y Brian Kenayata Mendo. Y respecto del delito de porte de arma de fuego prohibida, únicamente respecto de los señores Alex Carvajal Uchani y Carlos Calle Solís, por el porte de armas sin autorización correspondiente consistente en la pistola marca Norinco calibre 9 milímetros, serie 60-10-161, con su respectivo cargador y 5 cartuchos balísticos del mismo calibre. Una pistola Norindo calibre 9 milímetros, serie 60-05-053, con su respectivo cargador y 5 cartuchos balísticos del mismo calibre. Una escopeta marca Mossberg calibre 12, serie L297726, una vaina percutada del mismo calibre. Un stopper lanzagases marca DefTech Corporation, serie D08481, calibre 37 milímetros. Una stopper lanzagases marca DefTech Corporation, serie D08463, calibre 37 milímetros. 5 cartuchos antimotines, calibre 37 milímetros. 7 cartuchos lacrimógenos, calibre 37 milímetros, y una vaina percutada proveniente de un cartucho lacrimógeno, ilícito previsto y sancionado en el artículo 13, en relación con el artículo 3 de la Ley 17.798. Por tanto, y conforme se indicará en la parte resolutiva de la presente sentencia, se condenarán a los imputados por los delitos que han sido tallados, con la única distinción que se hará respecto de los señores Alex Carvajal Uchani y Carlos Calle Solís. Se los condenará solo a ellos por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Y respecto de los otros 7 acusados serán absueltos de este ilícito. 17º. En cuanto a la penalidad a imponer, debe previamente analizarse la concurrencia de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que han sido reconocidas por el ente persecutor al presentar su acusación. Así, en cuanto al atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal relativa a la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, esta jueza la tendrá por concurrente, estimando al efecto que aquella es un resorte exclusivo del Ministerio Público, por expresa disposición legal conforme al artículo 407 del Código Procesal Penal, sin que se haga necesario analizar el contenido de las declaraciones prestadas por los imputados durante la investigación, ni ningún otro antecedente, toda vez que es una facultad propia del ente persecutor. En consecuencia, es dicho interviniente quien debe analizar los antecedentes de su investigación para solicitar su aplicación en el procedimiento abreviado, como ocurrió en el presente caso. En cuanto a la segunda circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, esto es artículo 11, número 6 del Código Penal, irreprochable contra anterior, se encuentra suficientemente acreditada con los extractos de filiación antecedentes de los imputados, los cuales carecen de antecedentes penales pretéritos. En cuanto a la tercera circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, atenuante de responsabilidad penal del artículo 11, número 1, en relación con el artículo 10, número 10, ambas disposiciones del Código Penal, esto es, la eximente incompleta de quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio, cargo, solo respecto del delito de porte ilegal de arma prohibida. Se considera como atenuante el hecho de que, si bien no puede darse la aplicación al eximente de actuar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho, porque los imputados no tienen el derecho ni el deber de portar y utilizar armas en Chile, ya que no son funcionarios de las Fuerzas Armadas chilenas, sí se considerará concurrente esta atenuante de responsabilidad penal
en virtud de lo expresado previamente, atendido que es el ente persecutor quien, dando cumplimiento a su investigación objetiva, ha considerado su concurrencia en virtud de los antecedentes fundantes de su acusación. 18º. En consecuencia, considerando la solicitud de sanción penal señalada por el fiscal del Ministerio Público, lo razonado previamente en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 65 y siguientes del Código Penal, y considerando que el magistrado que resuelve no puede imponer una pena superior a la solicitada por el ente persecutor, y siendo dicha penalidad ajustada a derecho, se accederá a la requerida por el Ministerio Público, tal como se indicará en lo resolutivo del presente fallo. 19º. En cuanto a la solicitud de la defensa de sustituir las penas corporales a sus representados por la pena sustitutiva de expulsión de territorio nacional, conforme al artículo 34 de la Ley 18.216, y dándose los presupuestos de esta referida norma, ya que se acompañó el oficio de la Intendencia Regional en que no se opone a la expulsión una vez que se acredite la identidad de los imputados extranjeros con el consulado de su país, lo cual fue realizado por la cónsul de Bolivia mediante oficio remitido al tribunal, se accederá a la solicitud en los términos que se indicarán en el resolutivo del fallo. 20º. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN, y considerando que los acusados serán condenados como autores del delito de robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 432 y 436 del Código Penal, y tal como lo exige la disposición del artículo 17 de la Ley 19.970, se ordenará, como parte de la condena, en lo resolutivo del presente fallo, que se incorpore al Sistema Nacional del Registro de ADN, específicamente al registro de condenados, la huella genética de los acusados, debiendo realizarse la toma de muestra biológica correspondiente. En caso de haberse realizado como imputados, se ordenará su eliminación de ese registro y se ordenará que se incluya a la de condenados. En caso de no haberse realizado, se ordena que se realice y que posteriormente se incluya en el registro de condenados que establece la referida norma. Todo ello una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada. 21º. En cuanto al comiso de los elementos de los delitos de contrabando y porte de armas de fuego prohibida, conforme a lo dispuesto en la ordenanza de aduana, la ley de control de armas y lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal en relación con el artículo 187 del Código Procesal Penal, se acogerá la solicitud del Ministerio Público en relación con los vehículos y las armas indivisibilizados en la acusación señalada en el considerando tercero del presente fallo. 22º. En cuanto al pago de las costas de la causa, considerando al efecto la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la carpeta fiscal efectuada por los acusados, lo que permitió la culminación de esta causa conforme a los trámites del procedimiento abreviado, habiéndose evitado la realización de un juicio oral y los consecuentes gastos para el erario fiscal, se le eximirá de las mismas a todos los imputados, siendo además este un criterio ya establecido por la magistrada que resuelve. En consecuencia, conforme lo razonado precedentemente, y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 5, 10, número 10, 11, número 1, 11, número 6, 11, número 9, 14, número 1, 15, número 1, 29, 31, 40, 50, 65 y siguientes, 70, 432, 436, todas disposiciones del Código Penal, artículos 168, 178 y 180 de la Ordenanza de Aduana, artículo 3 y 13 de la Ley 17.798 de control de armas, artículo 297, 406 y siguientes del Código Procesal Penal, artículo 17 y siguientes de la Ley 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN, y artículo 34 de la Ley 18.216, modificada por la Ley 20.603, se resuelve. Primero, se condena a los señores Alex Carvajal Uchani, Carlos Calle Solís, Juan Torres González, Carl Huachaya Rada, Arsenio Choque González, Heriberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez, David Kenayata Laurel y Brian Kenayata Mendo, todos ya individualizados, a las siguientes penas. A. Por el delito de robo con intimidación y violencia, la pena de 3 años y 1 día de presidio . Tres años y 1 día de presidio menor su grado máximo, además de la pena accesoria del artículo 29 del Código Penal, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos de oficio público mientras dure su condena.
Por el delito de contrabando, la pena de multa de una vez el valor aduanero de la mercancía incautada, que corresponde a los vehículos placa patente boliviana 3025XBA. Esto es un vehículo marca Nissan, modelo Patrol de color plateado, cuyo valor aduanero, según aforo, corresponde a la suma de 24.834 dólares americanos. Y el vehículo placa patente boliviana 1149 PIG, que corresponde a un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, color azul, y cuyo valor aduanero, según aforo, asciende a la suma de 25.000 dólares americanos, que a la fecha de la audiencia corresponde a la suma de 32.176.272 pesos chilenos, y al comiso de dichas especies en su calidad de autor de los delitos ya señalados previamente por los hechos ocurridos con fecha 19 de marzo del año 2017. 2. Se condena únicamente a los señores Alex Carvajal Uchani y Carlos Calle Solís por el delito de porte de arma de fuego prohibida, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, además de las penas accesorias del artículo 29 del Código Penal, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para hechos políticos y inhabilitación absoluta para cargos de oficios públicos mientras dure su condena, y al comiso de las armas y municiones incautadas en su calidad de autores del delito ya referido, por los hechos ocurridos con fecha 19 de marzo del año 2017. En consecuencia, se absuelve a los señores Juan Torres González, Carlos Huachaya Rada, Arsenio Choque González, Ediberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez, David Kenayata Laurel y Brian Kenayata Mendo, ya indultados, de la comisión del delito de porte de arma de fuego prohibida, por los hechos ocurridos con fecha 19 de marzo del año 2017. Tercero, reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 34 de la Ley 18.216, modificado por la Ley 20.603, se concede a los sentenciados Alex Carvajal Huachani, Carlos Calle Solís, Juan Torres González, Carl Huachaya Rada, Arsenio Choque González, Ediberto Mamani Flores, Diego Guzmán Vázquez, David Kenayata Laurel y Brian Kenayata Mendo, la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional por el delito de robo con intimidación y violencia. Expulsión que se deberá realizar dentro del plazo de 30 días desde que quede ejecutoriada esta sentencia por Policía de Investigaciones de Chile, debiendo oficiarse al Departamento de Extranjería del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, con notificación a la abogada representante de ese ministerio en esta región, a su correo electrónico, a quien la subrogue legalmente. Asimismo, al jefe de Extranjería de Policía de Investigaciones de Chile. Se percibe a los condenados que no podrán ingresar al territorio nacional en un plazo de 10 años. Si bien la pena es de 3 años y 1 día, la prohibición que establece la normativa legal es que no pueden ingresar a Chile en un plazo de 10 años. Si ingresan antes de dicho plazo, deberán cumplir la condena privativa de libertad en forma efectiva, es decir, con la cárcel. Cuarto, en el caso de los condenados Alex Carvajal Uchani y Carlos Calle Solís, se les otorga también la pena de sustitutiva de expulsión del territorio nacional por el delito de porte de arma de fuego prohibida. Sin embargo, siendo la expulsión un solo hecho material que consiste en sacar del territorio nacional a una persona extranjera condenada por un tribunal de justicia, como ocurre en el presente caso, pero teniendo una segunda parte dicha pena sustitutiva consistente en que los condenados no podrán ingresar al territorio chileno en un plazo de 10 años por cada delito, y siendo una segunda pena, esta la de expulsión por este delito, el plazo en que no podrán ingresar al territorio nacional los condenados Alex Carvajal Uchani y Carlos Calle Solís será de 20 años. Correspondiendo 10 años por cada uno de los delitos. Si ingresan antes de dicho plazo, deberán cumplir las condenas privativas de libertad en forma efectiva. Quinto, en cuanto a la pena de multa impuesta, esto es, el pago de la suma de 32.176.272 pesos chilenos, y considerando que se ha otorgado la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional a todos los condenados por los delitos ya señalados, se deberá acreditar el pago de dicha multa en el tribunal dentro del plazo fijado para la expulsión y antes de que ella se haga efectiva. Sexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN, y considerando que los acusados fueron condenados como autores del delito de robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 432 y 436 del Código Penal, procede a incluir la huella
genética de los sentenciados en el registro de condenados, previa toma de muestra biológica, lo que se efectuará por Gendarmería de Chile en coordinación con el Servicio Médico Legal de Iquique, una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada dentro del plazo dispuesto para la expulsión del territorio nacional. Séptimo, se exime a los sentenciados del pago de las costas de la causa, pues al haber permitido la aplicación de este procedimiento breve y concentrado, han evitado al Estado incurrir en mayores gastos por este proceso. Octavo, procédase a la afiliación penal de los sentenciados, lo que se efectuará por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Iquique, en coordinación con Gendarmería de Chile, una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada, dentro del plazo dispuesto para la expulsión del territorio nacional. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, cesará la prisión preventiva, quedando los sentenciados en custodia de Gendarmería de Chile en régimen de internación mientras se materializa la pena sustitutiva de expulsión. Anótese, regístrese y archívese. ¿Algo más? Copia de la sentencia, si está transcrita, y copia del audio, por favor, para esta parte. Ya. No hay peticiones, magistrado. Ya. Abogada, siendo las 16 horas, con 1 minuto se pone término la audiencia.